Hola, ¿cómo te va? Hoy vamos a hacer un repaso de la historia argentina sobre lo que pasó con el dólar. Historia que nos condujo al día de hoy. Estado de situación actual y qué puede llegar a pasar con el dólar, el cual el único camino parece ser una brutal devaluación. Comencemos. Hoy nos vamos a enterar cuál fue el funcionario que más perjudicó a la economía argentina y cuál es la similitud con la situación actual. Dos tragedias signaron la Argentina con la llegada del proceso. Primero, la lucha contra la subversión terrorista librada por los militares al margen de la ley, con las violaciones a los derechos humanos. Y segundo, los efectos devastadores que con el tiempo dejó en algunos sectores de la vida económica argentina y social el plan implementado por José Alfredo Martínez de Oz, ministro de Economía durante los 5 años de la presidencia de Jorge Rafael Videla. Martínez de Oz se encontró con un fenómeno que terminó destruyendo no solo su plan para supuestamente modernizar a la Argentina, sino que también arrasó finalmente con todos los ensayos económicos que intentaron sus sucesores hasta nuestros días. El drama de siempre, un gasto público que aumenta sin control, el gigantismo del Estado, con el creciente déficit fiscal y finalmente la absoluta irresponsabilidad de gobernar con medidas económicas artificiales para sostenerse como sea en el poder hasta el final y que la cuenta le explote y la pague el que sigue. El relato de Martínez de Oz y su equipo económico se inspiraba en la idea de supuestamente modernizar la economía argentina. Con el relato de la escuela de Chicago, supuestamente venía a cambiar una cultura muy arraigada en el país, con la presencia de un Estado protector, benefactor y dirigista construido desde la década del 30 para consolidarse con el peronismo, donde los intereses de las corporaciones y la puja distributiva eran observados como un desorden de la sociedad. Se intervinieron los sindicatos y se prohibieron las huelgas. Se deprimieron los salarios contra la inflación que venía lanzada desde el Rodrigazo de 1975. La libertad de los mercados para asignar los recursos y el premio a la eficiencia eran los nuevos valores. Cuestiones que se repetían en los mensajes del equipo económico en el arranque del proceso militar. Pero la realidad resultó opuesta al relato, puesto que todo el mensaje liberal que promovía Martínez de Oz y algunas de sus iniciativas pro mercado terminaron chocando contra las ideas de un Estado fuerte que en general siempre tuvieron los militares en la Argentina, los grandes estatistas de nuestra historia. No solo el general Perón, desde luego. Nunca pudo el ministro de Videla reducir el gasto público, que terminó volando por los aires y potenciando el déficit, entre otros rubros, por el impresionante gasto militar que reclamaban los uniformados para la guerra que gracias a Juan Pablo II nunca estalló con Chile en 1978. Como pasa con la mayoría de los políticos, el discurso dista mucho de la realidad. Jamás Martínez de Oz pudo privatizar una empresa. De hecho, debutó estatizando la compañía privada de electricidad Ítalo, operación en la que siempre quedó muy sospechado de corrupción y que reveló algo muy importante, que Martínez de Oz no fue de ninguna manera una víctima del estatismo militar, sino que fue cómplice, puesto que terminó cocinándose él y a todo el país en su propia salsa. Los problemas económicos comenzaron a menos de un año del golpe. Las presiones militares para aumentar el gasto y agrandar el tamaño y peso de las empresas estatales derivaron en una creciente inflación y endeudamiento externo para financiar los gastos cada vez mayores del gobierno. El principio del fin comenzó a gestarse en diciembre de 1978. Ante la imposibilidad de bajar el déficit y la inflación, para luchar contra la suba de precios se dispuso una fuerte y generalizada reducción en los aranceles de importación, a la vez que se estableció un régimen cambiario con un sistema de devaluaciones descendentes en el tiempo, programadas con anticipación, la famosa tablita. Pero como el gasto público y la emisión no paraban de subir, también la inflación se agudizaba, atrasando cada vez más el tipo de cambio que estaba casi fijo, puesto que las devaluaciones estaban preanunciadas y eran descendentes en el tiempo. Esto es, cuanto más meses pasaban, más se atrasaba el tipo de cambio. ¿No te hace acordar a algo? Al mismo tiempo, la reforma financiera de 1977 también había incorporado un germen estatista que resultó letal con el tiempo. Tasas libres para los plazos fijos, pero con garantía estatal sin límite para los depósitos. Lo que resultó un combo explosivo, toda vez que con inflación en alza las tasas de interés en pesos crecían cada vez más, mientras el dólar seguía clavado por la tablita.
consolidándose así la llamada patria financiera con la inolvidable aparición de los valores negociables ajustables, el primer título público argentino que se ajustaba por la inflación. La bolsa era una fiesta, compraban valores negociables por la mañana, los caucionaban a la tarde para obtener más dinero y en eso se volvían a comprar valores negociables ajustables, títulos que subían todos los días por la inflación. Las grandes familias financieras de la Argentina que hoy controlan los principales bancos nacionales se forjaron al calor de estos instrumentos que luego se fueron potenciando y consolidando en los años de la plata dulce. El combo explosivo se formalizó con el atraso cambiario creciente por la combinación explosiva de la tablita con inflación a la alza, tasas de interés fuertemente positivas con garantías de depósitos y una apertura económica que resultó devastadora para los productores e industriales locales, puesto que lo que más rendía era la timba financiera. El desempleo y las empresas quebraban en forma exponencial. Como las empresas no podían pagar sus deudas a los bancos, las entidades salían y pagaban cualquier cosa por el dinero a plazo fijo. Total, existía la garantía del Estado en los depósitos. 2 años después del inicio de la tablita, el sistema explotó por el aire, cayendo el principal banco privado de entonces, el BIR, dejando un tendal de 350.000 ahorristas que perdieron a la larga sus depósitos. Comenzó así una sucesión de corridas cambiarias que terminaron con el gobierno de Videla y su ministro. El saldo definitivo fue dramático, fuerte crecimiento de la deuda pública en dólares para el país, porque el bendito Estado, siempre con los militares en el poder, también se hizo cargo de los dólares que debían las principales empresas privadas en 1982. La historia del Joe, como lo llamaban en la City porteña, ocupa una página negra en la historia y memoria de muchos argentinos. Imperdonable en la complicidad con los militares, pero también en términos macroeconómicos con todas las dificultades que siguieron. La historia de siempre, gobiernos que solo dedican a subir el gasto, la inflación y los impuestos, y a financiar el déficit como sea, con deuda externa o interna, emitiendo sin respaldo, vendiendo las joyas de la abuela, cobrando impuestos a las ganancias a los obreros, pero eso sí, con ministros cómplices y dólar barato para ganar las elecciones. ¿A qué te hace acordar? Ya te explicamos en video anterior que una de las pocas políticas que aplica hoy el gobierno es subir la tasa de interés para aumentar la cantidad de plazos fijos que queden en los bancos, secar la plaza de pesos para que no se vayan al dólar y controlar la inflación. Y esto lo hace dado que a una emisión desmedida, hoy el único objetivo es defender las reservas. El gobierno sigue evitando implementar una devaluación del peso. Si bien una devaluación tendría efectos inflacionarios iniciales, es la única forma de poder instrumentar un plan de estabilización exitoso en el marco de un ajuste fiscal y una suba de tasa de interés. Y lo es, puesto que es condición necesaria, aunque no suficiente, para lograr que todos los argentinos nos quedemos con los pesos que tenemos para equilibrar simultáneamente un mercado cambiario al rojo vivo. Es lo que ocurrió, por ejemplo, en el año 2002, luego de una fuerte depreciación del peso y en el marco de un ajuste fiscal impresionante. El entonces presidente del Banco Central de la República Argentina, Mario Blecher, creó las LEBAC y puso su tasa en el 140%, diciendo su famosa frase: muchachos, acá lo que tenemos que hacer es que la codicia supere al pánico. Así, el tipo de cambio estuvo prácticamente estable en cerca de 3 pesos por dólar por los siguientes 5 años. Hoy el gobierno, por miedo a las consecuencias políticas y sociales de un fogonazo inflacionario, implementa un plan que está matando en cámara lenta a la economía en su conjunto, pero que no evita que los argentinos queramos seguir deshaciéndonos de los pesos que nos queman en las manos y que perpetúa el desbalance del sector externo y por lo tanto del mercado cambiario, puesto que ¿quién va a exportar a un dólar de 160 pesos? Invitando a este valor a los muchachos que importan a hacerse una verdadera fiesta. La presunción de las autoridades que hoy nos gobiernan es que defendiendo las reservas podrán entregar el gobierno a la actual oposición evitando una devaluación previa. Pero este supuesto, en nuestra opinión, es totalmente erróneo, dado que una brutal caída de la producción y la potencial caída de la producción de soja y maíz harán que el gobierno central pueda llegar a perder hasta 8.000 millones de dólares
hacia el final del verano, cifra con la que no cuenta en el activo del balance del Banco Central. Llegando al final del día, esta política económica matando a una parte del entramado productivo del país, y aún así no podrá evitar una devaluación del peso y un fogonazo inflacionario mayor que si el gobierno tomara pronto el toro por las astas. Hoy, el gobierno, en lugar de hacer un plan integral, ajusta el gasto fiscal y sube las tasas, implementando solamente una devaluación en cuotas, ajustando los controles cuantitativos en materia de importaciones. Pero ¿no sabe el gobierno que la devaluación en cuotas tiene dos grandes dimensiones? Una es la aceleración de la depreciación del tipo del cambio oficial. Mini devaluaciones que venían retardadas respecto a la inflación, igualándose recién en el mes de septiembre. Estimándose que si la inflación, como afirman muchos economistas, irá increyendo, se estima que la devaluación a aplicar por el gobierno también lo será. En lo que va del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, la inflación acumulada es del 264%, mientras que el peso se depreció solo un 162%. Este desfasaje entre precios y en menor medida salarios y tipo de cambio está matando el sector exportador, dado que las economías regionales están perdiendo competitividad y mercados a los cuales vender a tasas aceleradísimas. Una muerte en cámara lenta, pero muerte al fin para la economía en su conjunto. Vos tenés que saber que la tasa de interés es el costo del dinero. La demanda monetaria tiene un componente fuertemente atado a las expectativas del mercado. Y la tasa de interés que aplica el Banco Central para absorber los pesos del mercado está determinado por la fórmula que aquí se detalla, donde está influenciada por la tasa de interés extranjera, las expectativas de inflación del mercado y una prima de riesgo por si todo llega a explotar. Por eso, ante la potencial suba de tasas del país del norte, una inflación que no cesa y un plan integral ausente hará que se siga haciendo lo mismo. Potencial suba de la tasa de interés para absorber los pesos que se emiten sin respaldo, devaluación a cuentagotas, sector exportador que no se siente incentivado para exportar a un dólar muy deprimido, importadores que se hacen una verdadera fiesta a un dólar que solamente a ellos les sirve, tasa de interés por las nubes que no incentiva el crédito privado interno, disminución de la actividad productiva y una potencial recesión es el combo explosivo que nos espera si no se devalúa como puntapié inicial de un plan integral que todos pedimos a gritos. Deja tu comentario sobre si esta fórmula también hoy hará estallar el dólar. Ante cualquier duda, abrite una cuenta asesorada que te brinda nuestro canal junto con Ecovalores, donde aprenderás a través de cursos gratuitos y la lectura de informes un mundo nuevo para ganarle a un mercado cada vez más exigente. Los espero. Si te gustó la propuesta, suscríbete, activa la campanita para ser el primero en ver nuestros videos. Y si te gusta este tipo de contenidos, dale like.